Bienvenidos a Estación Averno, estamos en este viaje, el viaje de esta semana en Estación Averno de Nova. ¿Cómo estás? Bien emocionada por este tema. ¿Y ustedes cómo están? Héctor Alejandro Quintanar. Muy bien, maestros. Muchas gracias por este tema tan candente que emociona y también indigna a veces un poquito. Así que... ¿Cómo les fue el fin de semana? ¿Bien? Sobrevivimos, en mi caso. Cuando se conmemora el temblor del 85, se conmemora también el día que yo nací, así que esta vibrante fecha, por alguna razón me toca, ¿no? Me recuerda algo. Entonces, fue un buen fin de semana, bastante trabajo y bastante articulación familiar también. Pues feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. Pues yo tuve una experiencia religiosa este fin de semana. Una experiencia tuitero-religiosa. Porque fíjense que tuiteé una foto. Ven que Donald Trump pues fue al Reino Unido y fue recibido por el rey Carlos y por toda la realeza y obviamente el primer ministro y todo. Y le ofrecieron una cena de honor a todo lujo en el castillo de Windsor. Y pues circuló una foto que yo la vi y la verdad sí me indigné un poquito. No sé si pudiéramos ver la foto. Es una foto de la cena que hubo, una foto a todo lujo. Y empecé a ver que había una serie de personajes que habían ido a esta cena que representan pues a la oligarquía mundial. Ahí en esa cena estaba, por ejemplo, Stephen Schwarzman, que es el director ejecutivo de Blackstone, esta empresa de fondos de inversión. Estaba también Brian Moynihan, del Banco de América, de Bank of America. Demis Hassabis, el dueño de DeepMind, esta empresa los dueños de Google, ¿no? La empresa de inteligencia artificial. Sam Altman, que es el niño genio de OpenAI, los dueños de ChatGPT. Satya Nadella, el director ejecutivo de Microsoft. Estaba Tim Cook, ¿no? Era ahora el director ejecutivo de Apple. Estaba Rupert Murdoch, este legendario empresario, dueño de Wall Street Journal, que se había peleado con Donald Trump y que aprovechó esta cena para limar asperezas con él. Jensen Huang, que el director ejecutivo de NVIDIA, esta empresa de software y procesamiento de datos. Entonces eran estos que se les ha dado por llamar los tecnofeudalistas, ¿no? Que son realmente, más allá de los gobiernos, pues son los dueños del planeta, ¿no? Entonces tuiteé la foto y escribí que esa foto era una bofetada en la cara de la humanidad. Y lo primero que me sorprendió es que la foto se viralizó, y bueno, mi tweet se viralizó y hasta ahorita, al día de hoy lleva cerca de 4 millones de visualizaciones y como 100 y tantos mil likes y bueno. Pero lo que me sorprendió mucho fue los comentarios que me hicieron. Obviamente había muchos compartiendo esta indignación, pero un buen número decían que no entendían por qué era una bofetada en el rostro de la humanidad, que les parecía pues algo normal. Muchos me acusaban de resentido, de que decía eso porque me daba envidia porque no me habían invitado. Claro, mi gran sueño es ir a cenar al lado de Marco Rubio. Y con menú inglés, ¿no? Así como... Si no fueron fish and chips, no me interesa. Otros decían, bueno, no importa, o sea, que hagan lo que quieran ellos, ¿no? Mientras a mí no me afecte, no hay ningún problema. Algunos, obviamente los odiadores de la 4T, equipararon esa cena con una comida en Palacio Nacional de López Obrador con gobernadores de los estados. Esto sí me sorprendió mucho que estas reacciones, porque parecía que a mucha gente no le indigna ver estos lujos que además representan a lo más rancio y arcaico de la organización humana, pues, que son las monarquías, que por alguna extraña razón que yo no alcanzo a comprender, siguen manteniéndose en varios países, sobre todo de Europa, y que son pues mantenidas por sus ciudadanos, ¿no?
A muchos ciudadanos parece que no les importa ser súbditos, seguir siendo súbditos. Y yo creo que contrasta terriblemente con lo que estamos viendo en Palestina, ¿no? Uh-huh. O sea que a estas alturas, en estos momentos, estamos siendo testigos en tiempo real, no solo de un genocidio, sino de una aniquilación de una civilización, y además por medio de la hambruna, ¿no? Uh-huh. Y esta hambruna frente a esta imagen de lo más alto, de los lujos y del derroche, a mí sí me parece que es una bofetada, no solo en la cara de la humanidad, sino en la cara de la civilización. Porque entonces me pregunto, ¿qué es la civilización a lo que hemos llegado? ¿Qué es esta civilización? Uh-huh. Esto que está pasando en Gaza representa lo mejor de lo que puede ser esta humanidad, o enfrente a qué estamos. Uh-huh. Yo creo que tal vez sea el perfecto retrato, no sé qué piensan ustedes, pero precisamente de esta civilización occidental, promovida por esos mismos valores de todos quienes estaban ahí presentes en esta misma cena, ¿no? Que es precisamente a costa del despojo, lo menciono por esto que decías, ¿no? Como de, bueno, pero ¿y qué tiene, no? Que mencionabas hace un momento también como, pues, ¿qué tienes en contra de la abundancia? Uh-huh. La cuestión es en la lógica de que esta abundancia es a costa de quitárselos a otros, ¿no? Esta representación como de estos grandes poderosos, no necesariamente celebridades, como también le gusta a Donald Trump, pero personas con poder, pues, ¿no? Con poder monetario de gran capital, que es lo que está moviendo y los intereses detrás, precisamente detrás del genocidio que ya comentabas, ¿no? Muchos especialistas también pues señalan que detrás de toda esta limpieza étnica que busca promover Israel, solapado precisamente por Estados Unidos, es apropiarse del territorio, hacer un resort, ocupar este territorio y finalmente también los recursos pues del lugar, los recursos naturales, ¿no? Entonces yo creo que es una perfecta postal de lo que significa estos intereses, uniéndolo también con esto que está ocurriendo en estas últimas horas de la Asamblea General de la ONU, donde veíamos también a un Donald Trump después de reunirse con estos poderosos, hablando de que es una farsa el calentamiento global, precisamente, ¿no? O sea, porque para muchos a lo mejor, pues eso puede parecer algo ridículo, ¿no? Hubo respuesta también por parte de algunos representantes de otras naciones. Sin embargo, pues parece que no es tan ingenuo o que no es mera estupidez como podría notarse, sino que Donald Trump obedece precisamente a estos mismos intereses con quienes se sienta a cenar y con quienes está, ¿no? Hablando, como digo, de esta farsa del calentamiento global, de que no las energías renovables que eran también una mentira. Esto que también en algún punto, y tal vez ahorita también entraremos a esto, pues responde muy frontalmente Gustavo Petro, ¿no? El presidente de Colombia, y señala precisamente también esto. Para empezar, parte fundamental sobre toda esta hipocresía por parte de Estados Unidos, relacionándola también con el genocidio, y pienso que también deberíamos, pues es un motivo pues de reflexionar, una reunión a pocos días pues de esta asamblea, donde estos representantes, estos económicos, pero que al final qué tanto, aunque no estén presentes, por ejemplo, en esta Asamblea de la ONU, pero qué tanto estos intereses económicos del capital no son los que deciden, ¿no? Independientemente de lo que todavía podría pensarse como un interés de los Estados-naciones. Parte también que esto del discurso de Petro, ¿no? En una parte como de, ya es otro tipo de figura que sería un poco como más la humanidad, no tanto los países por separado. Pero pues creo que sí es, no sé, como para mí el retrato perfecto de lo que significa esta desigualdad y este saqueo que permite precisamente el norte global contra el sur global. El enriquecimiento no ha sido por obra del Espíritu Santo, no nada más así, sino a costa del saqueo, del despojo y en el caso del genocidio la mayor expresión de esto, porque como ya lo apuntabas, este contraste no solo simbólico, sino de la abundancia, por ejemplo, en este caso de alimentos, el dispendio tan grotesco incluso en ese sentido, y lo que está haciendo Israel de privar de alimentos a Palestina, ¿no? Es que sí es el dinero y los grandes capitales los que están dirigiendo el mundo. Bueno, tampoco es novedoso, ¿verdad? Pero cuando se supone que
que había ya ciertos pactos, que yo creo que sí los ha habido en momentos, pactos sociales, pactos de gobiernos del estado de bienestar y demás, pero sigue habiendo este gran elemento que es los grandes negocios, que son los que manejan todo y que no son ajenos a cosas como lo de Palestina, ¿no? Bueno, yo traje el día de hoy un referente teórico muy, muy importante. Por eso me gusta. Sociología pura. Oír a Héctor Alejandro. Pero les va a sorprender este referente teórico que es la revista Hola, ¿no? No, porque... Es la primera vez que conozco a tus referentes teóricos. Es que es un referente teórico importante. Ahora voy a decir por qué. Esta fotografía que nos causa indignación, en otros escenarios se ve como un gran estilo de vida, algo muy natural, algo parte de la estructura social que no solamente se debe normalizar, sino que parece que debemos aspirar a eso cuando es en los hechos imposible. Yo planteo esto de la revista Hola porque a la revista Hola hay que leerla a dos manos. O sea, en una mano tienes a la revista Hola y en la otra tienes, ahora sí, mi referente teórico, que es el gran sociólogo estadounidense Wright Mills, que tiene un libro que se convirtió en un clásico precisamente porque es ya atemporal. Explica muy bien la situación sin importar que ya tenga... Es de 1962 este libro. Se llama La élite en el poder. Básicamente el planteamiento de Mills es que en Estados Unidos, y él lo escribe a partir de una protesta política, porque en 1945, cuando Estados Unidos lanza la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, el discurso de Truman en ese momento es los Estados Unidos tomamos esta decisión, el pueblo estadounidense toma esta decisión, y Mills decía, momento, la mayoría de la gente no está de acuerdo en eso. ¿Quién tomó esa decisión? Y la respuesta que trata de dar es en realidad quién gobierna los Estados Unidos. Y él define que son tres grandes círculos que podemos hacer extensivos a cualquier sociedad, que es el círculo militar, el círculo empresarial y el directorio político. Es muy importante cómo él señala ese ordenamiento. O sea, el directorio político, que se supone es el que detenta democráticamente el poder, en realidad está hasta abajo de esta pirámide de poder, ¿no? O sea, ese es el orden en lo que él lo establece. Militar. En la parte de arriba militar, después el poder económico. Y al final el directorio político. El poder político que de alguna manera es funcional a los otros dos. Exactamente. Por eso lo llama directorio. O sea, ni siquiera son políticos profesionales. No son así como empleados de los otros dos. ¿Cómo ha evolucionado la situación en Estados Unidos? No mucho. El presidente estadounidense hoy es alguien que encarna dos de esos círculos, porque Trump viene del poder económico. De hecho, él no tiene carrera política. Su primer gran cargo público es llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, es una cuestión que nos explica muy bien cómo las grandes decisiones que nos estructuran, que nos definen la vida, están tomadas por grupos que son cerrados, que tienen una visión del mundo muy, muy excluyente, muy sectaria, muy elitista, y sin embargo tratan de hacerlo ver como que son cosas que así pasan, nadie define los grandes destinos del mundo. Tampoco Mills era uno de estos conspiranoicos, ¿no? Donde un pequeño grupo de 3 personas en la oscuridad define todo y todos somos sus guiñapos. No es así. Pero él sí plantea que todos los seres humanos tienen posibilidad de hacer historia, pero estas élites tienen mucho más margen de maniobra que los demás. Y pues bueno, es un problema que creo está en esta foto muy bien representado, porque ahora no solo seguimos en esta cuestión de las élites, sino que ahora la proporción ha cambiado para mal. O sea, si antes, como decía la ley de Pareto, ¿no? El 20% de la población tiene el 80% de la riqueza y el 80% de la población tiene el 20% de la riqueza, o la proporción creo que es 1.99 o una cosa así. Entonces Mills se sorprendería de ver que su explicación sigue vigente, pero todavía más elitizada la élite.
más cerrado. Porque en una actualización de esta clasificación, bueno, ¿cómo le llamaba? ¿Departamento o cómo? El directorio. El directorio económico, pues son ahora todos estos personajes, ¿no? Directores ejecutivos, me niego a llamarle CEO, que son los dueños de todas estas empresas multinacionales, ya muy enfocadas a la cuestión del Internet, ¿no? Y de la inteligencia artificial y del procesamiento de datos y de, por un lado, y por otro lado, de fondos de inversión, todas estas cosas, que manejan, que nos manejan a todos. O sea, incluso este programa que están ustedes viendo a través de YouTube, YouTube es una empresa que sigue estas lógicas, ¿no? Y que se maneja con estas lógicas, y nosotros somos, de ahí toda esta teoría del tecnofeudalismo, somos los siervos, ¿no? Que estamos trabajándole a estos señores para que ellos tengan sus ganancias, nosotros haciendo este contenido y todos ustedes viéndolo, consumiendo y produciéndoles estas enormes riquezas. Y los políticos ahora son como, más que políticos, son gerentes que trabajan para estos personajes, para estos grandes capitales, y que hacen todo lo posible para facilitarles sus ganancias. Y yo creo que el ejemplo más claro de todo esto es cuando llega Donald Trump por segunda vez a la presidencia, con un personaje muy sui generis a su lado, que es Elon Musk, ¿no? O sea, ya es de plano el empresario, pero más empresario yo creo que con los vicios, los peores vicios que puede tener un empresario, como es Elon Musk, como brazo derecho del presidente de la potencia más importante del planeta. O sea, ya es una mezcolanza, ya es como ya ni siquiera es un matrimonio, es una cosa ya muy, muy enferma del capital y del poder, tanto político como económico. Ya se mezcló todo de una manera en que no puedes ver uno sin el otro, ¿no? ¿Qué tanto está manejando realmente el dinero? Todas estas decisiones que se están tomando en todo el planeta. Pero aparte el impacto, como se conforma nuestra realidad, acabas de mencionar, por ejemplo, la plataforma en donde estamos, y la censura que también se ejerce, no solamente en la plataforma, sino en muchas otras. Por ejemplo, también mencionaste a Elon Musk desde X, por ejemplo, ¿no? En TikTok, que no puedes decir matar. Sí, algunas palabras que están dicen desvivir y cosas, se la pasan con puros eufemismos, porque en la era del total acceso a medios, a redes sociales que le permiten a cualquier ciudadano poder comunicarse con millones de personas por medio de un teléfono celular, estás totalmente amordazado, no puedes decir lo que quieres. Así es. Siempre sacamos a Teresa Rodríguez de la Vega y hoy no será la excepción. Porque justo cuando ella platicábamos en un espacio de la tesitura en la noticiera, cuando hablábamos sobre Charlie Kirk, ¿no? Que estas plataformas, en general de las redes las redes sociales, parece que tienen, o sea, como en apariencia, una libertad absoluta, ¿no? Como es una manera de socializar, que seguramente sí hay un aspecto en el que diversifican y hacen plural las voces, que podría ser una alternativa también a medios hegemónicos. Sin embargo, también hay una intención detrás de estas redes y cómo se manejan, a qué contenido sí le dan difusión, a cuál no, a cuál censuran, a cuál no dejan precisamente que sea visible, y lo refería precisamente, por ejemplo, en este caso de Charlie Kirk, porque, por ejemplo, esta figura de ultraderecha y contra los derechos humanos en general, negador también, por ejemplo, del pueblo palestino, muy cercano precisamente a Donald Trump, tenía muchísima visibilidad en juventudes en redes sociales, ¿no? Entonces, esta cuestión, y regresando también a la reunión con estos grandes empresarios, lo que has referido sobre inteligencia artificial, es esta conformación también de la realidad y de lo mediático sobre este discurso que, como decimos, censura, por ejemplo, en este caso del genocidio, esta misma palabra es censurada, mientras que otras, por ejemplo, como decíamos, de estos discursos de odio y que hablábamos también la semana pasada, son ampliamente difundidos, ¿no? Y cuestiones todavía que se pueden ahí
cuestionar más. Y creo que precisamente eso también es lo preocupante, ¿no? O sea, si ya los grandes medios hegemónicos, que ya hemos sabido que tienen una línea que va dirigida también a intereses económicos, ¿no? Los grandes medios de comunicación de diversos países que también obedecen a estos intereses del propio imperio y de los empresarios, pero también las redes digitales y sociales no están lejos de estos intereses, más bien al contrario, están movidos por eso. Entonces, ¿qué realmente de la realidad nos llega? Y regresando también a esta parte, como decimos, del genocidio y lo que está ocurriendo, o por ejemplo, información sobre el cambio climático, ¿no? O recientemente también esto de Donald Trump sobre un medicamento que él aseguraba, el Tylenol, no recuerdo cuál, Tylenol, que aseguraba sí. que estaba relacionado con el autismo. Cuestiones de salud también importantes, ¿no? Entonces, no sé qué tanto estas redes... Lo hizo en su primer mandato, cuando el COVID, que proponía que la gente se tomara cloro, sí. ¿Qué tanto estamos expensas a pesar de ser un momento hiper conectado, pero qué tanto realmente estamos en las manos de estos poderosos que deciden qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos? Toda la propaganda también de la que hemos hablado pro este imperio y pro estos intereses y contra la vida, o sea, qué tanto en manos de eso estamos, ¿no? Y también pues esto, finalmente la manera en la que tenemos de comunicarnos es mediante sus propias herramientas, ¿no? Sí, dependemos en muchas cosas de estas plataformas. Yo pienso en el caso de las redes sociodigitales como un actor fundamental ya en la vida colectiva contemporánea, y eso tiene muchas ventajas, pero una de las desventajas en la política es la siguiente. Pienso en este sujeto, ¿no? En Charles Kirk. Yo me niego a llamarle Charlie. Digo, es un ser de esos que... Carlitos. Invirtieron mucho tiempo de su vida para ser despreciables. Creo que una manera de reivindicarlos es decirle, bueno, pues ya que eres un ser despreciable, no te voy a decir un apodo amistoso, ¿no? Y lo digo en serio porque las derechas... Un hipocorístico. Un hipocorístico. Ya el hipocorístico Charlie suena muy amistoso. Hay que este sujeto merecía otro tipo de denominación, porque es un rasgo de las derechas, ¿no? Hay gente que siente su solaz en ser despreciable, en decir soy políticamente incorrecto, lo que en los hechos significa yo soy un provocador, soy alguien que le gusta ver provocar reacciones agresivas en los demás y luego hacerme la víctima si me las echan en cara. Sus blancos favoritos son sectores vulnerables, les gusta revulnerabilizar a los vulnerables, revictimizar a las víctimas, y bueno, es más bien bullying, ¿no? Y acoso, más que de verdad ideas políticas. Entonces, yo pienso, últimamente he estado pensando en esta idea de comparar, antes de Trump, el último gobierno republicano en Estados Unidos, que fue el de George Bush. Son grupos, el de Bush y Trump, muy parecidos en cuanto a proyectos, ideología, ambiciones desmedidas, un desprecio absoluto por la humanidad. En fin, hay muchas similitudes. Pero aquel grupo, el de Bush, estaba conformado por gente siniestra, perversa, que sabía guardar las formas, que sabía guardar ciertas maneras y articular sus ideas por muy siniestras que nos parezcan, pues las articulaban. La secretaria de Estado que tuvo Bush, esta señora Condoleezza Rice, era una mujer una ideóloga con talento para su trabajo. Bueno, Colin Powell no, muy articulado. Sí, no, Colin Powell no. Pero por para ejemplo, mentir no era muy articulado. Sí, no eran. Pero la Condoleezza Rice sí, Paul Wolfowitz y Paul Wolfenson, que eran cabezas económicas del proyecto de Bush, eran tipos muy siniestros, muy miserables, pero con una capacidad intelectual que se usaba para mal, pero existía. Ahora el séquito de Bush el de Trump hace ver a estos como unas grandes eminencias. Y creo que un problema está ahí porque antes podía decir alguien perverso de estos grupúsculos de extrema derecha,
pues si quiero llegar a hacer algo, tengo mínimamente que estudiar un doctorado en ciencia política en Stanford como Condoleezza Rice, para poder llegar a yo ser el poderoso que tome las riendas de este país. Ahora ya cualquiera dice, no, con que tenga internet y un teléfono, como Charlie Kirk, me puedo volver un influencer y ser un productor yo de mi propia visión, y ya eso está al alcance. O sea, la perversidad y la estupidez ya te pueden generar dividendos y réditos porque ya la plataforma mediática ha cambiado. Uh-huh. Entonces, creo que esa es la gran diferencia. No es una diferencia de fondo, de contenido, pero esta plataforma pues, sí ha hecho que estas élites tengan pues, otro espacio donde el peligro es mayor, ¿no? Pues ahora, y más visible. Antes, como decía Humberto Eco, al loco del pueblo lo teníamos nomás ahí bien ubicado y era uno. Hoy las redes y estas plataformas ya pueden hacer que los locos del pueblo se articulen. Uh-huh. Uh-huh. Oye, Héctor, ¿pero tú qué prefieres? Puestos a escoger, ¿la hipocresía de Bush o el cinismo de Trump? Bueno, yo prefiero, por fines prácticos, no éticos, sino el cinismo de Bush, uh-huh. porque es detectable, ¿no? Uh-huh. Así es más fácil. Es como se dice, si uno censura a los fascistas, los ocultas. Si los dejas que digan lo que tengan que decir, los ubicas y es más fácil saber el peligro que representan. Uh-huh. Yo prefiero esa parte, aunque en el fondo pues sí son muy parecidos. Sí, ¿no? Porque además la hipocresía de Bush engañaba a los ignorantes, pero el cinismo de Trump los enorgullece. Sí, sí. Es terrible. Oigan, vamos a hacer una pausa, porque, ¿qué creen? Ahora Estación Averno, ven que ya nos habíamos asociado con Irrational Geographic, ¿no? Pero después hubo una asociación con Bestial Planet. Uh-huh. Pues ahora ya incorporamos a nuestros amigos documentalistas a un nuevo canal que se llama Hysterical Channel. Y en Hysterical Channel, pues vamos a hablar sobre capítulos importantes de la historia. Entonces vamos a ver uno que es los grandes monarcas del siglo XXI. Uh-huh. Entonces vamos a Hysterical Channel y después vamos a hacer un pequeño transbordo. No se vayan. A lo largo de la historia, muchos monarcas han dejado su huella en momentos clave de la humanidad, desde el Rey Sol y su afirmación, "El Estado soy yo", hasta el Príncipe de la Canción y su frase, "Ya lo pasado, pasado no me interesa". Hysterical Channel presenta Monarquías del siglo XXI. En los albores del nuevo siglo, un moderno soberano tomó posesión del reino de los likes y las selfies, Zuckerbergo I. Aunque otros monarcas lo han superado en los algoritmos de sus comarcas, Zuckerbergo sigue siendo el rey de las tías panistas. Tras una infausta negociación, Elonio I tomó posesión del reino de los tweets. Lo que alguna vez fue un paraíso virtual, fue convertido por Elgnig en un lugar X, sobre el que campea la podredumbre y la decadencia de la derecha mundial. El rey feo, burla de la humanidad, es Trumpo II. En su nuevo reinado, ha decidido ser más amenazante y más patético, demostrando a todo el mundo que el rey va desnudo. Ya estamos de vuelta. Muchas gracias por permanecer aquí en Estación Averno y en este transbordo. Hoy tenemos el honor de encontrarnos aquí en este transbordo con Lautaro Rivara, sociólogo y doctor en historia y analista internacional también. Lautaro, ¿cómo estás? Primero, buenas noches. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti, Lautaro, por esta conversación aquí en Estación Averno. Pues precisamente ahorita que estábamos hablando aquí en la mesa sobre estas desigualdades, también esta Asamblea General de la ONU, estas declaraciones que se han hecho del reconocimiento del pueblo palestino, que también para muchos analistas pues está llegando tarde. Tú haces una columna de opinión publicada en Diario Red sobre "Es hora de intervenir militarmente en Israel". ¿Nos puedes contar un poquito sobre esta columna que escribes?
Sí, a ver, puede parecer un título un poco fuerte y maximalista, pero hay que decirlo que es una demanda absolutamente legal y legítima y perfectamente encuadrada en la legalidad internacional. Estamos celebrando ni más ni menos que 80 años de la fundación de las Naciones Unidas. No es nada casual que la problemática central sea la cuestión palestina y el régimen colonial israelí. Y en ese marco vale la pena recordar que la Carta Fundacional de las Naciones Unidas establece mecanismos para lidiar con situaciones como la que estamos viendo en la actualidad. También tenemos que recordar que la ONU fue constituida de forma expresa para evitar crímenes de lesa humanidad como los genocidios y que esta Carta de las Naciones Unidas establece dos mecanismos. Primero, una posibilidad tendiente a la resolución pacífica de controversias, lo que se conoce como el capítulo 6 de la Carta de la ONU, que obviamente prevé soluciones de tipo diplomáticas, negociadas y concertadas. Pero, y esa es mi humilde opinión, creo que en esta fase del genocidio, de la limpieza étnica, de la absoluta radicalización del régimen colonial israelí, es realmente muy difícil pensar en ese tipo de negaciones. Tenemos que ver que la respuesta de Netanyahu al reconocimiento efectivamente tardío y simbólico de una decena de países del norte global fue anunciar la completa anexión de Cisjordania y de la Franja de Gaza. Entonces creo que lo que corresponde es aplicar el siguiente capítulo de la ONU que se vincula a casos de amenazas para la paz, quebrantamiento de la paz o amenazas a la seguridad internacional, y creo que es absolutamente justo encuadrar al Estado, a la entidad colonial israelí bajo este capítulo, si consideramos la comisión en proceso de un genocidio dicho por las propias Naciones Unidas, por una cantidad innumerable de organizaciones no gubernamentales de todo el planeta, por la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, y si consideramos, por ejemplo, que apenas en los últimos meses el Estado de Israel ha bombardeado a 5, 6, 7 países vecinos de la región de Oriente Próximo, constituyendo, insisto, efectivamente una amenaza para la seguridad internacional. Creo que en ese marco hay que proceder a esa aplicación y ese capítulo establece, en primer lugar, obviamente avanzar en ruptura de relaciones diplomáticas, algo que creo que es urgente, por lo menos para aquellos países que parten de este diagnóstico común del genocidio. Después, por supuesto, propender a una serie de sanciones económicas, embargo militar y otras medidas de presión y de asfixia. Y en tercer lugar, el despliegue de una fuerza, de una forma de coacción multilateral comandada por las propias Naciones Unidas e integradas por diferentes países miembros, algo que varios países en el recinto de la ONU han mencionado que tienen la iniciativa y la voluntad de hacer, desde Colombia hasta, por ejemplo, Indonesia. Así que por eso insisto el título, que puede parecer un poco provocativo y maximalista, pero creo que es una exigencia mínima y justa en relación a lo que estamos viviendo hoy por hoy en Palestina. ¿Qué tal, Lautaro? Te saluda Héctor Alejandro Quintanar. Yo no creo que tu título sea fuerte y maximalista, creo que es muy justo. Y bueno, lo digo porque yo estaba pensando en una cuestión que hace 2 años meditaba, que en ese momento sí hubiera sonado quizá provocadora, pero ahora ya también me parece que uno se está quedando corto. Yo suponía en aquel momento que Netanyahu tendría que ser recordado como el nazismo del siglo XXI. Y bueno, con lo que escuchamos ahora, las justificaciones que se han dado desde este discurso sionista para justificar la matanza, el genocidio en Gaza, pues nos encontramos ante un grupúsculo que es supremacista y que es colonialista, ¿no? Que es expansionista, como hasta incluso los manuales más básicos de características del fascismo, con los que no estoy de acuerdo, pero que son útiles en cierto punto, como este de Humberto Eco. Pues bueno, estos dos elementos están ahí presentes. Pero a mí me gustaría preguntarte una cuestión que también es muy, muy importante reflexionar en torno al fascismo, y es en esta legitimación social que hay detrás de lo que está haciendo Netanyahu. O sea, no es Netanyahu solo. Netanyahu no es un loquito que por alguna razón llegó a una posición de poder y decidió hacer un genocidio. Tristemente hay un amplio respaldo de parte de
de la sociedad en Israel que cree que Netanyahu está haciendo lo correcto. ¿Qué reflexión tienes tú a este respecto sobre este espectro social en Israel que cree que es lo correcto lo que están haciendo? Bueno, ahí obviamente encontramos en la sociedad israelí diferentes posiciones, algunos matices. Sí, efectivamente, si nos remitimos a algunas encuestas y sondeos de opinión más o menos fiables, aún hay un apoyo mayoritario hacia algunas de las iniciativas que vienen llevando adelante. Como muy bien decís, no solamente Netanyahu, sino todo un sector de la coalición de gobierno conformada por sectores ultra radicalizados, incluso por varios representantes de el segmento de los colonos, que son realmente la parte de la sociedad israelí más, de alguna forma, extremista y radicalizada, y también la más violenta. Lo vemos, por ejemplo, hoy en el avance de estos asentamientos en Cisjordania. Pero creo que tenemos ahí sí diferentes proyectos. Obviamente ahora, de alguna forma, el debate interno de la sociedad israelí está de alguna forma en sordina. El propio esfuerzo de guerra, como lo llama Netanyahu, la propia iniciativa de castigo colectivo contra la población gazatí, es una forma de fugar para adelante, es una forma de enfrentar, por ejemplo, sus propios problemas con el poder judicial y de alguna forma tener subordinada y disciplinada a la posible disidencia interna en el Estado de Israel, un Estado que hay que decirlo, es una sociedad de conformación colonial y tiene todas las complejidades y desviaciones propias de una sociedad de conformación colonial, como podía ser el caso de la Francia de los tiempos de la colonia argelina o incluso la propia Sudáfrica en tiempos de la apartheid. Sin embargo, creo que ahí hay una distinción bastante interesante que ha trabajado y explicado muy bien un historiador israelí muy conocido, Ilan Pappé, que habla de dos proyectos en pugna, lo que él llama el Estado de Israel, propiamente dicho, vinculado a un sector de la sociedad israelí que todavía podríamos sindicar como liberal, con muchísimas comillas, por supuesto como liberal colonial, apoyando en su trazo grueso esta política expansionista. Pero tenemos un sector, un núcleo duro mucho más complejo y radicalizado, vinculado justamente a este sector de la sociedad de colonos que él llama el Estado de Judea, que es el sector mucho más teocrático, mucho más etnocrático y que tiene de fondo esta concepción del Gran Israel, que básicamente propone una especie de proyecto expansionista que no tiene solamente como objetivo conquistar y arrasar los territorios de la Palestina histórica, sino también que involucra, por supuesto, a los territorios de otros vecinos, como puede ser el caso de Egipto, el caso de Siria o incluso el caso del Líbano. Yo creo que este sector es el que sin duda se ha empoderado desde la llegada de Netanyahu al poder y es que el que realmente está ahora conduciendo la política exterior y llevándonos, insisto, a esta lógica de la permanente fuga para adelante que tiene realmente consecuencias muy peligrosas e imprevistas. Para clarificar solamente cuál es el registro del debate de este sector, hablamos desde personas que han dicho públicamente, ministros de gobierno, que todo niño palestino es un eventual terrorista y por ende un objetivo legítimo de guerra, para dar, insisto, una especie de muestrario de con qué sujetos estamos lidiando, o sectores que realmente se están proponiendo una especie de solución final que implicaría tirar ni más ni menos que una bomba nuclear sobre los territorios del enclave colonial gazatí. Vuelvo a decir, con ese sector discutir, dialogar, concertar es absolutamente imposible, por eso creo que tenemos que pensar en iniciativas mucho más radicales y que impliquen una solución de fuerza, no porque la fuerza nos guste, sino porque, insisto, es el único camino que han dejado estos propios sectores a través de la clausura de toda forma dialogada y, por ejemplo, a través de el enterramiento de los acuerdos de Oslo, que Netanyahu acaba de sepultar de forma o de manera formal, aunque sabíamos que de alguna forma los acuerdos ya habían nacido bastante torcidos y bastante inviables. Lautaro, yo tampoco creo, al igual que Héctor Alejandro y supongo que Carolina, que el título de tu columna y tu columna en sí sean provocadoras gratuitamente ni que sean excesivos, todo lo contrario. Pero hay algo que a mí me preocupa que se llama realidad. Sabemos que si bien no solo una buena parte de la sociedad israelí está apoyando a la barbarie de su gobierno, sino también lo está apoyando y con todas sus fuerzas,
pues el gobierno de la mayor potencia del mundo, que es los Estados Unidos. Y no solo este gobierno de Donald Trump, sino lo mismo sucedía con el gobierno de Joe Biden, y me temo que lo mismo sucedería con cualquier gobierno estadounidense proveniendo de cualquiera de los dos partidos que han estado en el poder durante toda su historia. En ese sentido, sabemos también pues, que la Organización de las Naciones Unidas se ha supeditado siempre a los deseos y a las decisiones del gobierno estadounidense. Y lo vimos ayer. Llega Donald Trump y hace lo que se le pega la gana. Y en ese sentido, creo que tu propuesta, que es técnicamente impecable, se enfrenta ante esta realidad. ¿Tú crees que, si bien es totalmente pertinente lo que mencionas, y yo creo que todos deberíamos de pugnar en ese sentido, que pudiera haber otra solución de corto o mediano plazo frente a lo que está sucediendo, que creo yo que ya rebasó cualquier límite humano? Mira, te agradezco mucho la pregunta y la reflexión porque me permite traer a colación un ejemplo histórico que creo que es bastante pertinente. Comparamos mucho la situación del régimen colonial israelí, en general con el caso de el apartheid sudafricano, el último gran régimen de inhumanidad contemporáneo, por así decirlo. De hecho, la propia política de sanciones, de boicot, tiene mucho que ver con el aprendizaje en torno a el combate y después la caída del régimen del apartheid. Y yo quisiera recordar que en ese caso histórico, comparable, pero por supuesto no completamente asimilable, el apartheid sudafricano no solamente fue derrotado con presión diplomática, con sanciones económicas y por supuesto con la resistencia destacada de la propia población sudafricana, sino que también el componente militar estuvo presente y estuvo presente a cargo de un país quizás inesperado. En esos años, a mediados de la década del 70, los cubanos enviaron la conocida Operación Carlota a combatir en los territorios de Angola, una colonia portuguesa que luchaba por su liberación, pero en la cual había fuerzas y facciones que respondían al régimen del apartheid sudafricano como especie de fuerzas proxy. Y hay que decir que los cubanos, con una iniciativa militar absolutamente audaz, realmente muy masiva, combatiendo con armamento soviético, pero sin apoyo soviético, lograron no solamente derrotar a las fuerzas de la reacción en Angola, sino también forzar la retirada de los sudafricanos de Namibia, un territorio que había sido ocupado por ellos, y lesionar severamente al régimen del apartheid a la hora de mostrarlo, por ejemplo, militarmente mucho más débil y vulnerable de lo que se creía, lesionando su economía también, incluso lesionando la propia moral de aquella sociedad de colonos. Entonces, insisto, creo que la solución militar, la posibilidad de hacer una fuerza militar conjunta, por ejemplo, compuesta por países del sur global, no me parece una posibilidad del todo descabellada, si consideramos que felizmente el mundo en el que vivimos no es el mundo de la década del 90 completamente y unilateralmente hegemonizado por los Estados Unidos, sino que tenemos grandes potencias emergentes con una enorme relevancia geopolítica y una enorme capacidad militar, como por ejemplo la propia China. Entonces, creo que esta parte del debate tiene que ver no con cifrar falsas expectativas en las Naciones Unidas como un todo o en el Consejo de Seguridad, donde sabemos que Estados Unidos tiene derecho de veto y está y estará absolutamente alineado con el Estado de Israel, sino de poner un poco de presión, en el buen sentido de la palabra, en torno a actores que vienen buscando y pujando por un mundo multilateral y más multipolar, y que creo que también podrían hacer muchísimo por la cuestión palestina, cuestión que yo considero que es el gran nudo no solamente de nuestra época, sino de nuestra transición histórica. El mundo que vayamos a tener, el mundo que está en construcción, las características de este mundo multipolar, creo que va a tener bastante que ver con cómo logremos o no logremos resolver el drama palestino y cómo logremos evitar o no evitar el genocidio en curso. Entonces, insisto, creo que el sur global tiene bastante que hacer y puede hacer muchísimo más por la causa palestina en este contexto. Lautaro, y precisamente hablando sobre el sur global, en esta manifestación que hizo ayer Gustavo Petro, en este discurso que hace, que toca muchos temas importantes y los pone ahí frente a la Asamblea de la ONU, pues se sumó precisamente que tú has enunciado hace un momento sobre esta intervención militar. Él pues asegura que ya no bastan las palabras, que ya no bastan los argumentos, que hay que hacer esta intervención, ya no de los cascos azules también, ¿no?
A esto se suma también Indonesia, tal vez en otro tono, pero también condenando el genocidio. Se suma Brasil, se suma Chile también con un discurso muy fuerte. Esto, digamos, a futuro, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que sí tenga una viabilidad? Y también, ¿cuál es el papel que los pueblos del sur global tendrían que tener para, en efecto, hacer que esto que se realice, pues, y que no quede otra vez como en estas intenciones, o que se muestren resistencias? Sí, creo que es posible, creo que es viable. Obviamente eso implica discutir y reformar de manera urgente la propia institucionalidad surgida de la segunda posguerra. Creo que hubo y hay un consenso bastante generalizado en la mayoría de los países miembros de la ONU, sobre todo, pero no exclusivamente los del sur global, de que la ONU tal como la conocemos hoy es realmente un mecanismo que se demuestra inoperante para justamente lidiar con estas situaciones y con estos crímenes. Entonces creo que propender a reformarla es un primer paso posible e importante, darle muchísimo más poder y prerrogativas a, por ejemplo, la Asamblea General, hoy un espacio virtualmente consultivo, y creo que hay que pensar en un Consejo de Seguridad con mucho mayor protagonismo de las potencias emergentes del sur global, y en donde, por ejemplo, el derecho de veto no pueda regir en casos de una gravedad máxima como lo es la comisión de un genocidio. No puede ser que Estados Unidos de forma unilateral sea capaz de vetar 5, 6 o 7 veces un alto al fuego pedido por toda la comunidad internacional en la Franja de Gaza para poder atender a los heridos y para poder brindar ayuda humanitaria elemental a los casi 2 millones de pobladores del enclave colonial. Entonces, insisto, creo que reformar esa institucionalidad es un primer paso importante. Y después decir que sí tenemos muchísimos ejemplos de aplicación del capítulo 7 de estas intervenciones militares conjuntas desde la década de 50 hasta la actualidad. Ahora bien, yo soy muy consciente de que la inmensa mayoría de esas intervenciones fueron mal hechas o fueron directamente criminales y que en general fueron instrumentos de intervención del norte global hacia los países del sur global. Yo viví bajo una de esas misiones y ocupaciones que fue la de la MINUSTAH, después la de MINUJUST en Haití, y fue una misión que realmente estuvo muy, pero muy mal hecha. Y en ese contexto, el capítulo 7 se aplicó mal. Haití no era en ese contexto una amenaza a la seguridad internacional para nada. Y las tropas de ocupación de la ONU generaron una serie de crímenes que sería realmente muy extenso detallar. Entonces, soy consciente de que hubo experiencias de intervención muy mal hechas, pero creo que podemos pensar en otras formas de intervención realmente tendientes hacia la paz, insisto, con protagonismo de los países del sur global y con, bueno, me parece un poco de audacia. Si compartimos, después de larguísimo tiempo de debates, realmente ahora me parece bastante inútiles, que lo que está pasando es una política declarada de limpieza étnica, de apartheid y de genocidio, creo que las soluciones y la audacia y la imaginación política tiene que estar a la altura de ese drama. Lo leía hoy en boca de Francesca Albanese, la relatora de la ONU. Si un genocidio no nos hace cambiar, nada nos va a hacer cambiar. Entonces creo que realmente las urgencias son muy, pero muy importantes. Y bueno, Lautaro, ¿tú qué interpretación das a la posición de México? Porque tenemos referencias de cómo personalmente la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una visión muy clara al respecto. Desde 2009 se ha referido a la situación de Palestina con palabras muy contundentes y ya hoy como presidenta es reciente su definición de que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio. Pero ¿tú cómo evalúas esta situación? ¿Qué interpretación le das? En el entendido de que México, a diferencia de otros países, tiene una posición vulnerable con respecto a su situación geográfica, ¿no? Con el vecino del norte, que es tan condicionante de la política mexicana. ¿Tú qué interpretación das a esta situación? Bueno, creo que es una definición a la que se llega de forma tardía, no sería intelectualmente honesto si no lo dijera. Sin embargo, celebro que sea hoy el concepto y la definición dominante, y primero que nada hay que resaltar que comprender y definir lo que pasa en Palestina como un genocidio, por supuesto, impone una serie de obligaciones legales, diplomáticas, e incluso diría obligaciones morales. No es posible mantener una relación diplomática
normal con una entidad genocida. Entonces creo que, y eso vale tanto para México como para los países de Europa que recientemente han reconocido el Estado palestino, hay una obligación de actuar y creo que la ruptura de relaciones es un primer paso insoslayable. Porque, insisto, no podemos normalizar el lugar de una entidad genocida en el sistema de relaciones internacionales. Después creo que otra posibilidad es acompañar de forma mucho más celosa y decidida las iniciativas de la sociedad civil que están intentando, por ejemplo, romper el bloqueo de Gaza. Ayer, por ejemplo, escuchábamos noticias del ataque israelí a varias de las embarcaciones de la Global Flotilla Sumud, que está navegando, como ustedes bien saben, hacia Gaza en este momento. Yo, de hecho, tuve la oportunidad de estar en la primera flotilla del año, la del mes de mayo, que ni siquiera llegó a zarpar porque nos pasó lo mismo. La embarcación que teníamos, el Conscience, fue bombardeado por 2 drones israelíes. Entonces creo que ver ahora que incluso gobiernos conservadores como el de Italia o gobiernos muy moderados como el de Pedro Sánchez en España han ofrecido un acompañamiento a través de su propia flota para escoltar a esta flotilla hacia Gaza. Creo que son medidas realmente interesantes, importantes y en las que México podría apoyar y emular. Y después sobre este debate, que yo sé que es complejo y sensible, que tiene que ver con este rol condicionante, como tú lo dices, de los Estados Unidos en relación a la política mexicana, a mí me gusta recordar que ayer en el recinto de la ONU, la voz más radical de todo el planeta en torno a la cuestión palestina fue la de Gustavo Petro, y si hay otro país que ha sido condicionado en su política externa y doméstica a lo largo de las últimas décadas, además de México, nuestro continente, es Colombia. Colombia tiene muchas bases de la OTAN, tiene un estatus asociado a la OTAN. Estados Unidos ha participado de todas las formas concebibles en su conflicto interno armado, ha incluso junto con Israel formado paramilitares, ha colaborado en la perpetración de magnicidios y sin embargo, con el enorme costo político que esto significa para Gustavo Petro en la política interior colombiana, ha asumido una posición por un componente que es moral. Se imaginarán que Petro no está ganando absolutamente nada en términos políticos con esta posición, no está ganando votos, no está ganando seguridad ni tranquilidad de ningún tipo. Es una posición ante todo moral, entonces creo que esa comparación con México es de alguna forma pertinente y nos sirve para ser quizás un poco más exigente con la política exterior mexicana, un país del cual realmente todos esperamos un gran protagonismo en la política no solamente hemisférica, sino también en la política global. Hoy recordaba una frase de Art Spiegelman, el autor de Maus, esta famosa novela sobre el Holocausto, que a propósito de Palestina, él decía, esperemos que se llegue a una solución justa para que no se llegue a una solución final. Yo te tengo una última pregunta que tal vez sea muy ingenua, pero es muy directa. ¿La solución somos la gente? ¿Somos toda la gente, todos los habitantes de este planeta? Creo que sí, y creo que si hoy estamos llegando a este consenso de que lo que pasa es un genocidio, de que Israel es un estado paria, no hemos llegado a estos consensos tristemente por el accionar ni de la ONU, ni de los estados, ni de los gobiernos, sino primero por la histórica y tenaz resistencia y perseverancia de la población palestina, que ha sobrevivido lo indecible a lo largo de las últimas décadas y que hoy en las condiciones más complejas de todo el planeta sigue produciendo y reproduciendo la vida. Y también creo que hemos llegado a este consenso, sobre todo en este último tramo tan vertiginoso de estos últimos años, por el accionar de organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales y todas las formas y expresiones organizadas de las sociedades del mundo que, insisto, han hecho un montón de cosas, algunas pequeñas, algunas quizás un poco mínimas, algunas más o menos simbólicas, pero que de conjunto creo que están alumbrando una especie de nuevo internacionalismo. Creo que es interesante ver que Palestina está articulando un nuevo movimiento internacionalista global y creo que, bueno, por lo menos parte importante, pero no única de mi esperanza, está sin duda puesta ahí. Y bueno, ahora el corazón de muchos y de muchas está en las aguas del Mediterráneo, siguiendo con atención y preocupación a nuestros amigos y compañeros de la flotilla que están haciendo un esfuerzo muy, pero muy importante y valiente en nombre de todas y de todos.
Lautaro, finalmente yo quisiera hacer una última pregunta. Hace ratito acá en la mesa hablábamos sobre estos grandes intereses del capital que son dueños no solo de los medios hegemónicos, sino también de las plataformas. Hablábamos sobre que en este momento que estamos hiperconectados y precisamente viendo el genocidio en tiempo real, a pesar de eso hay plataformas que censuran, que buscan que esta información no llegue. Entonces, mi última pregunta sería, ¿cómo podríamos hacer este esfuerzo también de mantenernos informadas, informados, de dar seguimiento, es decir, como en esta referencia de lo que cualquiera que nos esté viendo sepa también qué puede hacer para ser parte, aunque no tenga estas decisiones quizá en un nivel político, ¿no? Pero que pueda hacer algo contra este genocidio. Sí, la manipulación es brutal, ustedes lo saben bien. Yo por lo menos en lo personal estoy cansado de escribir Palestina con caracteres extrañísimos, con asteriscos, con números, o sea, nos han realmente quitado y negado palabras de vocabulario que no podemos escribir porque la censura, el shadow ban, la represión del algoritmo es absolutamente brutal. Creo que felizmente lo que ha pasado, sobre todo en los últimos años, es que ya no estamos hablando de una serie de emisores más o menos informados o de especialistas o de comunicadores o de académicos, sino que tenemos inmensas mayorías sociales todo el tiempo informándose, opinando y emitiendo mensajes y construyendo estos consensos tan pero tan importantes, y creo que en ese marco es realmente mucho más difícil para estas grandes plataformas digitales aplicar de forma eficaz esta censura. Pero te terminaría diciendo que cuando se celebren los juicios de Nuremberg del genocidio palestino, que yo sé que van a suceder, yo no solamente quiero ver sentado ahí a sus responsables políticos, a Benjamín Netanyahu, sino quiero ver también a sus responsables empresariales y comunicacionales que hicieron una parte realmente importante en la propagación de sus narrativas y en este caso también una parte importante en la represión de esta forma tan elemental de tratar de definir lo que pasa como un genocidio. Creo que vamos a ver también a esos grandes empresarios y tecno señores feudales sentados en el banquillo de los acusados. Pues Lautaro, de verdad te agradecemos muchísimo y estaremos ahí también pues muy al pendiente. Ojalá podamos también seguir en comunicación. Siempre pues estas voces son necesarias precisamente, aunque seguimos siendo pues esto en pequeños espacios o limitados también por las propias plataformas, pero urgente, y te agradecemos muchísimo, Lautaro, y ojalá nos permitas continuar en comunicación. Pues muchas gracias. ¿Dónde lo podemos leer? Sí, cierto, ¿dónde? Precisamente, ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos leerte? Bueno, yo escribo muy frecuentemente en Diario Red América Latina y mis intervenciones en general y todo lo que hago, clases y demás, las publico en una página personal que se llama todoslospuentes.com o me buscan con mi nombre, Lautaro Rivara. No somos tantos en el mundo, en las redes sociales, en X, en Instagram y también en Facebook. Ahí podemos seguir la comunicación. Perfecto, pues te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo. Las plataformas de gracias los señores tecnofeudales. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Lautaro. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues vamos a una última pausa porque ya estamos llegando al final de la línea de este viaje. No se vayan, ahorita regresamos. Ya estamos de vuelta en Estación Averno y nos dirigimos hacia la recta final de nuestro viaje de hoy. Y ahora no te perdiste en el transbordo. No me perdí en el transbordo. Ahora sí ya tengo bien definida mi estación terminal a la que voy. Bueno, es el dilema de los chilangos. En algún momento nos hemos perdido en el... Sí. O quedado dormidos. Equivocado de dirección.
Sí, yo me he equivocado. En los transbordos. Así eso es. pasa. Así es. Es la única contingencia que he tenido en el metro, por cierto. Qué Porque bueno. no conocer el metro es no conocer a uno mismo en la Ciudad de México. Bueno, yo quiero dedicar una parte de este programa. También yo soy de esta idea de que a los fascistas, a los nazis, neonazis, posfascistas, como les queramos llamar, hay que volverlos a hacer sentir vergüenza. Hay que evitar que sean, que vayan por la vida pensando que están en lo correcto y que mínimamente tengan una sanción social por haber llevado su sadismo a la construcción de una ideología política. A mí me ha sorprendido, bueno, no me ha sorprendido, a mí me ha indignado que ha habido casos en México de gente que respalda acríticamente lo que está haciendo Israel, lo que está haciendo Netanyahu, bajo una serie de autoengaños que a mí me parecen algunos muy, muy endebles, como esta idea, bueno, es que es una lucha de una lucha para defender la civilización occidental de el terrorismo de Hamás. Uh-huh. Otros más cínicos dicen, no, pues es una lucha de el bien contra el mal. Bueno, ¿quién es el bien? ¿Quién es el mal? En fin, lo que yo quiero decir es que a mí me ha sorprendido, por ejemplo, que hay gente en México que yo leí un tuit que dijo una vez un señor que se llama Isaac Katz, que entiendo que es profesor del ITAM o tenemos algo así. El tuit, ¿no? Por ahí anda el tuit. Tengo el honor de haber sido bloqueado por este Sí, a mí también me bloqueó desde hace mucho. Yo ni lo conozco, ni he interactuado con él. Lo conocí cuando me bloqueó. Yo estoy en las mismas. Yo también tengo el orgullo de haberle incomodado. Si incomodas a ese sujeto, estás haciendo lo correcto. Y planteó algo que a mí me parece inadmisible. Ellos se lo buscaron cuando Hamás desató la guerra al asesinar a 1,200 israelíes, violar a decenas de mujeres judías, quemar familias enteras y secuestrar a 251 individuos. No hay población civil inocente en Gaza. Todos y cada uno de ellos aspira a destruir a Israel. Bueno, fue Enzo Traverso quien nos contextualizó qué fue lo que pasó realmente el 7 de octubre. Claro que fue un acto de violencia que buscaba generar terror, el que llevó a cabo Hamás, pero Traverso plantea todo lo que no se dice detrás de eso. En primera instancia, ¿de dónde viene el radicalismo, por llamarlo de algún modo, de Hamás? Bueno, todos sus integrantes, todos, han sido en algún momento de sus vidas víctimas de algún agravio del ejército de Israel o de la política de Israel. Uno de los líderes, Ismael, no recuerdo cómo pronunciar su apellido, pero uno de los líderes de Hamás está documentado que ha perdido a 60 miembros de su familia, incluidas nietas y nietos, por acciones violentas del ejército de Israel. Eso explica el fanatismo de Hamás, eso explica el radicalismo de Hamás. Uno se pregunta, ¿qué explica el radicalismo y la violencia del ejército de Israel y de Netanyahu y de todos estos que respaldan estas acciones? Y ya con esto cierro esta frase de no hay población civil inocente en Gaza. Quiero yo recordar una frase muy parecida que la pronunció el señor Hitler unos días antes de su suicidio en el búnker, como todos podemos recordar en esta película muy fidedigna de la realidad de los últimos días de Hitler, que se llama La Caída. Hay una parte en donde el general Monke va y le extiende su preocupación sobre qué van a hacer con la población alemana, dónde los van a evacuar y qué va a hacer el Estado alemán para protegerlos. Y la respuesta de Hitler fue: en una guerra como esta no hay civiles. Perdón, no hay diferencia alguna entre lo que dijo este máximo emblema del nazismo del siglo XX con la estupidez que pronunció este sujeto al decir que en Gaza no hay inocentes. Esa es la justificación para asesinar mujeres y niños. Sí, eso me recordó, porque tienes razón. Tienen razón cuando dicen que los niños cuando crezcan van a ser terroristas. O sea, tienen razón en el sentido de que es muy probable que eso suceda por todo lo que están viviendo estos niños.
por el ambiente, por lo que están viviendo, por todo lo que sucede a su alrededor mientras crecen. Por supuesto que van a crecer odiando a los que han por décadas destrozado a sus familias y a todo lo que tienen alrededor, sus casas, toda su vida. Me recuerda la masacre de Sabra y Chatila, ¿no? Que fue a su vez la reacción a la masacre de Damur, que fue a su vez la reacción a la masacre de Carantina. O sea, se vuelve un círculo vicioso de que unos destruyen y los otros reaccionan destruyendo, y claro, así nos podemos ir hasta el infinito. Y tratar, o más bien no poder entender lo que sucede y tratar de justificarlo deshumanizando al otro y deseando su aniquilamiento, pues sí, vamos a llegar al fin de la humanidad de esa manera, ¿no? Yo quisiera hacer, no sé por qué sentí ahorita a Lautaro en el transbordo que tuvimos con él, dentro de su llamado, que puede sonar ya extremo, pero lo sentí optimista. Uh-huh. Y yo quiero compartir su optimismo, aunque me cuesta mucho trabajo, porque la situación en general no se ve bien mientras exista un gobierno de un país como el de Estados Unidos, y mientras no se le ponga un freno. Y yo no veo ni que otros países y otros gobiernos o organizaciones como la ONU puedan hacerlo, pero tampoco veo que la sociedad estadounidense pueda hacerlo. No veo de qué manera la sociedad norteamericana, no sé si se están dando cuenta de quién es el personaje que es su presidente, ni veo que estén haciendo algo para impedir que siga gobernando de esta manera tan delirante y tan absurda y tan peligrosa. Y peor que eso, el que hubiera una alternativa, que la única real que existe en Estados Unidos a los republicanos, pues es los demócratas, tampoco veo que haya una gran diferencia. En la mañana estaba recordando que lo que hizo Joe Biden, siendo presidente de Estados Unidos, poco después del 7 de octubre. Y recordé cómo después del 7 de octubre, empezaron una serie de mentiras, de fake news, de manipulación de lo que estaba sucediendo. Y una de las grandes mentiras que se dijeron, obviamente para exacerbar el odio por parte de Israel, era esta mentira de que Hamás había decapitado niños, había decapitado bebés. Y empezó a correr esa noticia, esa falsa noticia, esa mentira. Y el presidente Joe Biden lo mencionó, lo condenó y hizo todo este discurso alrededor de ello. Y cuando se supo que era mentira, Joe Biden siguió diciéndolo. Uh-huh. Y el gobierno de Joe Biden es igual de cómplice del genocidio, es igual de cómplice del genocidio como ahora lo es también el gobierno de Donald Trump. Y Kamala Harris y todos los miembros de ese gobierno. Entonces, me cuesta trabajo ser optimista frente a eso. Pero me quedo con lo último que dijo Lautaro, ¿no? Finalmente, y porque más es lo que creo y es lo que siempre he creído. Creo que finalmente la solución está en la gente y en lo que todos unidos podemos hacer. Y creo que lo peor que podemos hacer es no hacer nada, claro, ¿no? Uh-huh. Y dentro de nuestras propias capacidades, hablarlo, alzar la voz, decirlo, nosotros los moneros dibujarlo y cada quien dentro de su área expresarlo. Uh-huh. Y no dejar de hacerlo, nunca, no dejar de hablar de Palestina. Sí, yo también concluiría con eso. Pienso que no es tampoco algo claramente como grato, ¿no? Yo creo que también esta parte del optimismo, pues de pronto al ver pues no solamente las imágenes de lo que ocurre en Gaza, sino esta impunidad con la que actúa Israel, es muy fácil que se caiga, ¿no? Y que nos sintamos como muy impotentes, con mucho dolor, ¿no? Y también tal vez como una manera de
defensa ante eso, decir, bueno, pero está muy lejos, ¿no? Mejor no lo veo, mejor no hablo de eso, porque yo creo que de sí es muy doloroso y es muy incómodo, e incluso hablar sobre esto o hablar sobre estas grandes y poderosas élites y estas maneras de manipulación mediática y estas decisiones, el tener una discusión o poner sobre la mesa, por ejemplo, sobre nuestras propias autoridades, las decisiones que podrían o no tomar, es de sí incómodo, ¿no? O sea, no es algo como, pues, grato en sí mismo. Pero creo que también cuando nos aproximamos a ese sentido más humano, yo creo que incluso si pensamos personalmente, quienes ahorita tal vez nos están viendo o nosotros mismos en el dolor más profundo que hemos experimentado a lo largo de nuestra vida, tendrá que ver seguramente con un dolor profundo con algún familiar o con alguien a quien amamos, ¿no? O de nosotros mismos quizás si hemos pasado por alguna enfermedad o un dolor físico muy fuerte. Pero creo que incluso ese dolor al que podemos asomarnos, yo creo que ni siquiera puede compararse con esto que debe estar sintiendo pues el pueblo palestino, ¿no? El pensar en todas las madres que están perdiendo a sus hijos, en los niños amputados, en las familias deshechas, lo que hablábamos también hace un momento de seguramente el quiebre completo emocional y mental de todas las infancias y pues no solo las infancias, en general de la población palestina, y esta impotencia. Yo creo que quienes nos acerquemos siquiera a pensar en cómo se siente, por ejemplo, el hambre, ¿no? No podemos dimensionar lo que deben sentir el pueblo palestino al estar privados de alimento, al morir de inanición, ¿no? Entonces, pienso que esto, pues aunque sea incómodo, aunque sea algo que probablemente no quisiéramos hacer, pero que sí nos obliga, ¿no? Como seres humanos, a esto, a continuar hablando, a hacer lo que podamos hacer en nuestras manos. Y yo sí considero que a este empuje, aunque sea incómodo, pero a nuestras autoridades de que actúen, ¿no? Como ya nos decía Lautaro, hace unas horas el gobierno de España, pese a lo criticable que también tiene, ¿no? Pero, y que seguramente ya han dicho que también son medidas estéticas, ¿no? Lo que anuncia Pedro Sánchez, pero aún con todo que se esté posicionando, que ya van a mandar, igual que Italia, por ejemplo, ¿no? Aún con todo lo que puede ser criticable en sus gobiernos, pero que ha sido precisamente la población quien con todo y la incomodidad, con todo y lo que ha ocurrido, se ha levantado, han hecho también paros, están en protesta, y por lo menos estos dos gobiernos acaban, bueno, hace unas horas de anunciar que van a mandar a la flotilla, ¿no? A la Global Sumud Flotilla. Acompañamiento. Bueno, a lo mejor por cuestiones logísticas, México, pues tal vez sería ahí una cuestión complicada, pero pues lo que haya que hacer, ¿no? Y sobre todo, pues eso, el estar al pendiente y exigir, pues yo creo que sí, a nuestras autoridades, a nuestros representantes que representen esto, el nombrarlo ya como genocidio, creo que no hay vuelta atrás ahí, ¿no? O sea, ya el nombrarlo no fue el punto final, sino quizá el inicial para lo que siga, y nunca desistir en pensar que pues son decisiones que se toman lejos, y si no se toman pues no pasa nada. Creo que en sí mismo y este sufrimiento es lo bastante para movilizarnos, pero sin tampoco crear como un alarmismo innecesario. Pero yo sí creo que lo que está ocurriendo puede ocurrirnos en cualquier momento, ¿no? En esta impunidad completa por parte de Israel. No hay nada que los frene, ¿no? Y tampoco Estados Unidos, que es su principal aliado. Entonces, si no es ahora, no sé cuándo sería, lo que nos decía Lautaro, ¿no? Si no es este genocidio, bueno, citando a Francesca Albanese, si no es este genocidio, ¿qué va a movernos? Si este genocidio no nos hace cambiar, ¿qué puede hacernos cambiar? Y bueno, pues eso, ¿no? Pues si hay incomodidad, que esa incomodidad se convierta en indignación, y así, que siga provocando algo. Pues muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, colegas. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hasta aquí. Llegamos al final del viaje y esperamos que nos acompañen en otro viaje la próxima semana. Esto fue Estación Averno. No olviden suscribirse, comentar y vernos aquí todos los miércoles. Muchas gracias. Gracias. Gracias, nos vemos. Bye. Bye.